Buenas tardes, vamos a resolver este problema de la segunda fase. Es un marco que tiene 3 secciones, 2 columnas y una viga. Todos tienen la misma sección que mide 0.25 por 0.5 metros. Está hecho de concreto con una F'C de 250. Entonces, para sacar el módulo elástico multiplicamos 15.100 por la raíz cuadrada de la F'C. Aquí tenemos nuestro marco, vemos que tiene 4 puntos y que está empotrado en el punto A y en el punto D, lo que son las columnas. Vemos que también tiene 2 fuerzas puntuales de 2.5 toneladas a 2 y 2 metros respectivamente, y una fuerza distribuida de 850 kilogramos por metro. Entonces mide 4 y mide 6 metros. Como les decía, vamos a utilizar el método de las flexibilidades para resolver este marco, porque como vemos tiene 2 empotramientos. Estos empotramientos significan 3 y 3 reacciones, 2 en Y, 2 en X y un momento en cada uno. Pero como tenemos 2 empotramientos, tenemos 6 incógnitas, y para sacarlas con una sumatoria de fuerzas, como lo hacemos normalmente en física, no nos van a dar las ecuaciones suficientes para resolver tantas incógnitas. Y este método de las flexibilidades lo que nos propone es desaparecer uno de los empotramientos y sustituirlo por fuerzas unitarias para resolver así individualmente cada uno y plantear una matriz de la cual nos van a salir estas variables incógnitas, que estamos buscando. Lo que vamos a hacer es descomponer este marco liberando uno de los extremos. Vamos a liberar este extremo empotrado, el punto D. Aquí lo vamos a desaparecer, pero lo que vamos a hacer es distribuir las 3 reacciones que habría en este extremo en 3 nuevos diagramas unitarios. Entonces tenemos el original con las fuerzas y el punto D liberado, más uno que va a ser el R de Y, porque va a tener esa fuerza unitaria en Y, más otro que va a tener la fuerza unitaria en X de 1, y uno último que va a tener el momento unitario, que va a ser el de M. Entonces estos 4 nuevos diagramas son lo que van a componer nuestro marco por el método de las flexibilidades. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Liberando este punto aquí en el empotramiento, vamos a tener unas deflexiones o deformaciones diferentes en el marco. Entonces lo que antes era una deformación más o menos curva así, ahora se va a convertir por este punto que está liberado en una deformación así. Como es rígida, se va a mantener el ángulo de 90 grados, pero va a quedar así. De este lado, la fuerza hacia arriba nos genera también que gire hacia allá. Entonces vamos a tener más o menos lo mismo. De este lado, la fuerza hacia la izquierda nos mueve. En este diagrama pues vamos a tener una deformación parecida a la de fuerza en Y, también rígidos 90 grados. Y en el momento, como está girando también en contra de hacia donde las fuerzas empujarían, vamos a tener otra deformación parecida. Las 3 deformaciones van hacia el lado izquierdo. Y esto, como nos damos cuenta, genera que el punto final donde terminaría estando el diagrama tuvo un desplazamiento del punto original en los 3 casos. Estas 3 cosas las vamos a llamar desplazamientos causados en el diagrama de DY por una fuerza Y. Entonces vamos a ponerle D en Y por una fuerza Y. Perdón, este es en X. De este lado es D en Y debido a una fuerza Y. Y eso generaría también que el momento se desplazara. Entonces el momento en Y debido a un en Y. En el lado de las X vamos a tener también los mismos desplazamientos, pero con diferente nombre. Aquí va a ser el desplazamiento en Y debido a X, el desplazamiento en X debido a Y y el... córtalo, está mal. En el marco original vamos a tener los desplazamientos originales y el momento original también en D. Y en los nuevos marcos de las fuerzas unitarias vamos a tener deltas minúsculas. Este es el momento, delta minúscula y delta minúscula. Este es en Y causado por una fuerza X, este es en X causado por una fuerza X. Acá tenemos delta Y causado por una fuerza Y, delta X causado por una fuerza Y, el momento D causado por una fuerza Y, y aquí son puros momentos, el momento causado por momento, delta X causado por momento y delta Y causado por momento. ¿Cómo se causan estas pequeñas deltas?
tenemos que, por haber liberado el ángulo, ahora vamos a tener un diagrama que se va a girar así. Y si se fijan, ahora quedó a una distancia diferente del punto original del que debió haber quedado. Igual en este, como la fuerza va hacia la izquierda, vamos a tener una deformada así, que también tiene una distancia, un desplazamiento en Y, y un desplazamiento en X y un cambio de momento. Y el momento, como está girando a favor del reloj, la deformada va a ser también igual. Como son rígidos los ángulos, se mantienen el ángulo de 90 grados en las esquinas. Entonces tenemos aquí el desplazamiento en D, el desplazamiento en X y el del momento. Estas son nuestras deformadas de los 4 diagramas. Este también tendría una así, pero este sí tendría hacia abajo y luego hacia arriba. También tiene los mismos desplazamientos que tenemos que encontrar. Estas son las deformadas de los 4 nuevos diagramas. Si se fijan, tenemos 3, 6, 9, 12 incógnitas. Esas incógnitas son las que vamos a utilizar con el método de flexibilidades. Las tenemos que integrar, más adelante vamos a ver eso. Y con la ecuación de compatibilidad, después de ensartarlas, vamos a despejar las reacciones que irían de este lado, que vendrían siendo las reacciones en el punto D. Y teniendo las reacciones en el punto D, ahora sí ya podemos usar los métodos simples de física para poder obtener las reacciones en el punto A. Entonces, aquí teniendo ya el diagrama del original con el punto en D liberado, ya podemos obtener las reacciones de este lado que nos van a servir para hacer los diagramas de cortante y el diagrama de momento. Para obtener primeramente el momento, pues hacemos una sumatoria de momentos que es igual al momento en A, que ya tenemos, más el momento que genera la fuerza 2500, que está a 2 metros, más el momento de la otra fuerza de 2500, que está a 4 metros, más la fuerza distribuida que tenemos a 6 metros, pero como sabemos la distribuida se toma en el centro, que vendrían siendo, perdón, son 4 metros, vendrían siendo 2 metros. Entonces tenemos los 850 por 4 metros para distribuir la fuerza, pero por 4 entre 2 o por 2. Y eso tiene que darnos igual a 0, porque sabemos que las sumatorias estáticas tienen que dar 0. De ahí liberamos momento en A y nos da que el momento en A tiene que ser igual a 21.800. Tenemos el momento en A entonces. Ahora sigue las reacciones. Sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Tenemos las fuerzas que van hacia arriba, que es R a Y, menos la distribuida, que es 850 por 4. Eso nos debe dar igual a 0. 850 por 4 es igual a 3200 por 140, 3400. Y como son las únicas dos, entonces sabemos que R a Y es igual a 3400. Lo mismo con la sumatoria en X, pero esa es muy sencillo. Vemos que van 2500 para la derecha, 2500 para la derecha, entonces la otra para la izquierda es igual a 5000, igual a R a X. Con eso ya tenemos las fuerzas en X, en Y y el momento. Podemos pasar al diagrama de cortante. En el diagrama de cortante empezamos primero con los 5000 que van para la izquierda. 5000. Subimos 2 metros y a los 2 metros tenemos una fuerza de 2500, bajamos a la mitad. Subimos otros 2 metros y en los siguientes 2 metros tenemos otra de 2500, entonces aquí se acaba, ya no tenemos que seguir subiendo. De este lado, en el lado de los 850, sabemos que para arriba sube 3400, entonces empezamos con 3400. Y como es distribuida, sabemos que tiene que ser horizontal. Y como ya no tenemos ninguna fuerza después, entonces ese 850 por 4 nos va a dar igual a los 3400 negativos, termina exactamente en 0. Y de este lado, pues no hay fuerzas, entonces es 0. Para el momento, lo que vamos a hacer es algo distinto. En el momento sabemos que se generan 21.800 por el momento en A, negativos porque va a favor del reloj, en contra de las manecillas del reloj, perdón. Y lo que sigue es, va a ir disminuyendo con una pendiente que va a cambiar en los primeros 2 metros. Aquí tenemos una pendiente normal, pero sabemos que va a llegar hasta lo que el área que esta fuerza
hacia aquí, esta área que vendría siendo el área 1, este es el área 2. Entonces, el área 1 es igual a 5000 de base por 2 metros de altura, 10.000. Entonces esos 21.800 ya le quitamos 10.000 aquí, va a llegar a este punto con 11.800 todavía negativos. En la siguiente va a cambiar la pendiente y ahora se va a hacer un poco más recta, va a ser un poco más así, los siguientes 2 metros. Y esta área sabemos que mide 2500 por 2 igual a 5000. Entonces sabemos que este punto es 11.800 menos 5000, 6.800. Y esos 6.800 se van a mantener ya parejos. Esta parte ya es paralela a la viga, pero son negativos. Como se mantienen de este lado, ya comienzan negativos también. Entonces lo que vamos a hacer es empezar desde aquí con menos 6.800 en la vertical, y la distribuida lo que va a hacer es bajar así hasta convertirse en cero. Es cóncava hacia adentro porque sabemos que la fuerza distribuida primero es poquita y se va haciendo completa, entonces el momento va afectándose poquito hasta que se afecta completamente y aquí se vuelve cero. Aquí ya no tenemos fuerzas, entonces se mantiene en cero. Este viene siendo mi diagrama del original, y como vemos terminan en cero los dos. Ahora vamos a pasar al diagrama de la RD causada por la fuerza unitaria en Y, que es esta que tenemos aquí. Como vale 1, sabemos que se va a transportar por toda la viga y al final aquí tiene que haber una reacción de 1. Y en la sumatoria de momentos, sabemos que el momento de este lado, vamos a poner el momento en A, va a ser, nada más se le va a restar lo que genera esta fuerza, que está exactamente a 4 metros, entonces 1 por 4. Sabemos que el momento en A vale 4 kilogramos por metro. Y ese momento es el que vamos a utilizar en los diagramas. En las fuerzas pues es muy sencillo, sobre esta barra no existe ninguna, sobre esta tampoco, solo va a haber en el lado vertical. Vamos a tener que sube 1, se mantiene y baja. Tenemos 1 y 1. Y de este lado en el momento, aquí sí va. Como sabemos que subió 4, vamos a poner los 4 del momento y se va a mantener durante toda la barra porque no hay fuerzas actuando, y aquí se acaba, pero en esta barra tiene que empezar arriba ese 4 también, entonces empieza aquí y los 4 metros que mide la barra va a ir bajando 1 por cada metro hasta llegar a 0. Aquí se vuelve 0 y entonces en este lado ya no hay momento. Seguimos ahora con el diagrama de las reacciones en D causadas por la fuerza unitaria en X. Como vemos que la están pasando para acá, se transporta por todo y la reacción de este lado tiene que ser inversa, también de 1. Y en la sumatoria de momentos tenemos que el momento en A vendría siendo igual, o más bien para contrarrestarlo le tenemos que sumar este 1 que se multiplica por la distancia, se recorrería para acá y sabemos que esto mide 6 metros y que esta fuerza está a 4.5, significa que de lo que le falta para abajo es 1.5. Aquí va ese 1.5. El momento en A entonces es igual a 1.5. Transportamos esto que ya tenemos de este lado y sabemos que en el decortante se nos va a mover 1 negativo, se va a mantener, y aquí arriba no tenemos nada, y del otro lado también tenemos 1 negativo y se va a mantener 1 y 1. Y en el de momento entonces aquí sí ya tenemos 1.5. El momento empieza con un 1.5 que va a ser de este lado 1.5 y se va a bajar los 6 metros que mide la barra, entonces vamos a terminar con menos 4.5 de este lado. Y ese 4.5 aquí, como no hay fuerzas, se mantiene negativo por abajo, 4.5, para en este lado volverse de 4.5 a 0. 4.5 negativo a 0. Aquí se convierte en 0. Por último vamos a hacer el diagrama causado por el momento. El momento unitario es de 1, se transporta por toda la barra y contrarrestamos con 1 para el otro lado de 1. ¿Cómo sabemos que vale 1? Porque por la sumatoria de momentos tenemos que el momento en A menos ese 1 nos va a dar 0, por ende MA es igual a 1. Ahí tenemos el 1 de MA. Y esto lo pasamos a los diagramas. En
La de cortante es muy sencillo, no va a haber fuerzas porque estamos hablando de momentos, pero en el momento sí va a haber. Más es también sencillo porque tenemos 1 positivo, 1, se mantiene el 1, de este lado también se mantiene el 1, y de este lado tenemos 1 y baja a 0 porque aquí es donde está el otro momento unitario. Entonces tenemos 1, 1 y 1. Bueno, ahora lo que sigue es insertar las variables que les presenté anteriormente con los diagramas virtuales en esta ecuación de compatibilidad. Lo que vamos a hacer es, vamos a sumar los desplazamientos originales a los desplazamientos virtuales que van multiplicados por las reacciones que encontramos en los diagramas virtuales. Entonces, primeramente, para el desplazamiento en X original, vamos a sumar el desplazamiento delta minúscula de X causado por la fuerza en X. Después el desplazamiento delta minúscula de X causado por la fuerza en Y. Y el desplazamiento en minúscula de X causado por el momento. En este lado es casi lo mismo, pero del desplazamiento Y causado por la fuerza en X, del desplazamiento Y causado por la fuerza y del desplazamiento Y causado por el momento. Y abajo es el desplazamiento en D causado por el momento, del momento causado por la fuerza en X, desplazamiento de M causado por la fuerza en y el desplazamiento de D de M causado por el momento. Y a cada una de estas, en estos corchetes que ven, vamos a multiplicar por las reacciones que encontramos en los diagramas virtuales, que son la R de X, la R de Y la del momento. Estos pues son más incógnitas que vamos a agregar, pero estas son las que vamos a encontrar para el punto empotrado en D que sustituimos o que liberamos más bien. Y para ayudarnos a contestar esto, claro, obviamente todo esto tiene que estar igualado a 0 porque se supone que es una ecuación de estabilidad. Para encontrar una manera más fácil de insertar estos datos, vamos a utilizar esta tabla de apoyo. Ayudarnos también de una manera más gráfica y sencilla, en la cual vamos a tener tramo, origen, límite, momento en ese tramo, en original, en X, Y el rotatorio. Entonces, si se acuerdan, aquí está nuestro diagramita chiquillo. Aquí tenemos los puntos donde estaban cada uno, las fuerzas estaban en un punto E y en un punto F. Vamos a analizar el primer tramo, que viene siendo sobre esta columna. Va de A a E, con origen en A porque siempre vamos de abajo para arriba. Y esto tiene límites de 0 a 2 metros, porque eso es lo que mide, de 0 a 2. En el segundo punto vamos a ir ahora de E a F, con origen todavía en A, porque estamos hablando de la misma columna, y el límite va de los 2 a los 4 metros, de 2 a 4 metros. Y el último tramo va de F a B, con origen otra vez en A, seguimos hablando de la misma columna, pero con los límites de 4 a 6 metros. Después tenemos el tramo B a C, pero lo vamos a tomar de C a B, porque siempre se toma de derecha a izquierda. Entonces vamos a poner C a B, con origen en C, porque les digo que es de derecha a izquierda. Y esto mide de 0 a 4 metros. 0, 4 metros. Y por último, la otra columna, que es el punto D a C, también de abajo para arriba. El origen lo vamos a tener en D, aunque el tramo lo podemos llamar CD o DC, da igual. Lo importante es que el origen sea de abajo para arriba en D. Este va a ser real de 0 a 4.5 metros, porque eso es lo que mide esta parte de aquí. Después de eso, pasamos a insertar el momento original que es real en esos tramos. En el primer tramo, si se acuerdan del diagrama que hicimos original de momentos, teníamos que era menos 21.800 más 5.000. Pero eso, según el corte que podemos hacer aquí, la distancia que recorremos es X, no la conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es insertar esa X aquí. Ese 5.000 que genera la reacción horizontal, la estamos multiplicando por el brazo palanca que es X, porque puede ser cualquier valor entre A y E. Aquí ponemos el X. Lo mismo vamos a hacer cuando cortemos acá arriba, pero ahora va a ser la X desde aquí hasta acá, en el tramo de E a F.
Entonces tenemos lo mismo que teníamos en este tramo de arriba, menos 21.800 más 5.000x, pero ahora lo que vamos a hacer es incorporar ese nuevo pedazo. Entonces vamos a restar el pedazo de aquí. Ese pedazo es igual a 2.500, que es una de las fuerzas que entra por ahí, por x menos 2. ¿Por qué es x menos 2? Porque como sabemos la distancia de aquí a acá tendría que ser x, pero como ya tenemos estos 2 metros comidos, estos dos, ya sabemos que lo que queremos es x menos esos 2 que ya están. Aquí lo insertamos. Y por último de ese tramo de f a b, volvemos a insertarlo de arriba porque eso sigue siendo real en ese tramo, menos 21.800 más 5.000x menos 2.500 por x menos 2. Y ahora vamos a insertar este otro pedazo de la fuerza que queda de ese lado para que se haga 0, que viene siendo menos los otros 2.500 de la fuerza, también por x, pero ahora menos 4, porque ahora igual este pedazo va a ser real hasta acá arriba, esta x no la conocemos, pero estos 4 sí, entonces es x menos 4. En el punto de B a C o de C a B, que empieza en C, podemos hacer el corte aquí, digamos. Lo que vamos a insertar son los 850 kilogramos que están bajando. Como están bajando son negativos. 850 kilogramos que se multiplican por una distancia x que no conocemos, más, como es una fuerza distribuida, tenemos que multiplicarla por ese centroide. No sabemos dónde está la mitad, pero sabemos que es en x, entonces x entre 2. Esto es igual, para simplificar, a menos 450 x cuadrada. Viene siendo una parábola. Y si se fijan en el momento, también el diagrama de momentos que generaba una curva. Eso es una parábola. Por ende, tenemos razón al decir que esta es una cuadrática. Y por último, en el otro pedazo, pues no existe ninguna fuerza o ningún momento, entonces es 0 el momento original. Ahí no batallamos nada. Ahora nos pasamos al momento en x. El momento en x lo vamos a analizar con el mismo criterio, pero como ahora vamos a usar el diagrama de las fuerzas en x, sabíamos que teníamos una reacción de 1.5, entonces vamos a poner 1.5 menos x. ¿Por qué menos x? Porque es la reacción que regresa, está a una distancia x que no conocemos. Y esto viene siendo real en los 3 pedazos del tramo. Los 3 tramos son iguales, entonces se va a poner exactamente lo mismo. En este ya va a ser diferente. ¿Por qué? Porque pues este ya no tenemos una distancia que queremos buscar, solo sabemos que están reaccionando 4.5 del momento. Entonces menos 4.5, ya no metemos una x ahí. Y en el último, como el momento que genera es unitario, es nada más 1, pero es negativo para contrarrestar, solo vamos a poner la x negativa. En el diagrama de las y es el mismo criterio, vamos a insertar el 4 que sabemos que genera la fuerza unitaria por los 4 metros, entonces son 4, 4 y 4. En la barra de arriba, ese momento se genera según la distancia que recorremos, la distancia que recorremos del corte que hicimos, entonces va a ser x nada más, porque dependemos de esa distancia. Y en el último tramo ya no existe ningún momento, 0. Y por último, el tramo más fácil, si recuerdan el tramo de los momentos, eran puros rectangulitos, de 1. Eso significa que en todos vamos a tener 1, 1, 1, 1 y 1. Ahora sí, teniendo toda la tabla completa con estos datos, de aquí es donde vamos a sacar las ecuaciones que vamos a integrar para poder resolver todas estas incógnitas que tenemos arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay una fórmula que nos ayuda, que dice que estos 3 que queremos sacar, delta tx original, va a ser igual a la sumatoria de las integrales de mx, porque queremos la x, por el momento original, que es este de aquí, todo eso entre la e y esta es una constante que ya es una característica que tienen las secciones que hablamos al principio, entonces eso lo podemos sacar y multiplicar al final sin problema. ¿Qué significa esta sumatoria de mx por mo? Que vamos a multiplicar este por este, este por este, este por este, este por este y este por este, y vamos a sumar todas las integrales de eso.
¿Cuántas integrales llevamos ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Eso nada más para el desplazamiento en X original. Si queremos el desplazamiento en Y original, es la misma fórmula, pero en vez de mx ahora va a ser my. ¿Qué significa? Que es este por este, este por este, este por este, este por este y este por este. ¿Cuántas nuevas integrales tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Como este es 0 y 0, la podemos eliminar y nada más tomar 4. Pero en teoría, para saber exactamente cuántas integrales vas a tener, puesto que también para sacarla de la rotación es lo mismo, pero es de MO por MM, y para sacar las minúsculas, deltas minúsculas, es MX por MX, MY por MY, MM por MM y MX por MY, MX por MM, MY por MM. Vamos a tener para la de la rotación en DO, vamos a utilizar la misma fórmula, pero ahora va a ser el momento original por el momento M. Si se fijan, lo que está cambiando son nada más los de arriba. Y para las minúsculas, por ejemplo, de la delta minúscula de dy, vamos a utilizar la sumatoria de las integrales de my por my, pero esta es con origen en y. Si queremos de la de y con x, va a ser my por mx, y así nos la vamos a llevar. Básicamente estamos multiplicando todos los momentos y los estamos sumando. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, estamos sumando el área debajo de la curva de los diagramas que generan cada uno de los momentos en los diagramas virtuales, para tener un dato exacto de cuánto está subiendo y cuánto está bajando, y así tener los diagramas exactos para poder despejar entonces estas 6. En esta foto que vemos a continuación se despliegan las ecuaciones que vamos a integrar para obtener las incógnitas de los desplazamientos. Las primeras tres vienen siendo el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y el desplazamiento y la rotación del momento, todas esas en el original. Después las que siguen, la delta minúscula, vienen siendo las multiplicaciones de los desplazamientos en los diagramas por X, por Y y por la rotación, pero se repiten las últimas tres dos veces, porque por la posición de XY viene siendo la misma que YX, o la de X rotación viene siendo la misma que rotación X, entonces solo vamos a poner una para resumir operaciones. En la primera ecuación que tenemos, el desplazamiento en X original, es la sumatoria de todas las integrales de mx por mo. Mo viene siendo el momento original. Entonces, si recordamos en la tabla, en el primer tramo, que va de 0 a 2 metros, tenemos que la mo es de menos 21.800 más 5.000x, que va a multiplicar a la mx, que vendría siendo 1.5 menos x. Eso le vamos a sumar las integrales de 2 a 4, que significa el tramo que está en medio, y la integral de 4 a 6, que es el último tramo de f a b. Y a eso también le vamos a sumar la integral de la viga, que es real en c a b, cuyas ecuaciones eran menos 850 x por x entre 2 por menos 4.5. La otra columna no se agrega porque, si recordamos, en el momento original teníamos un 0, por ende esa integral va a ser 0, entonces la eliminamos de una vez. Como resultado tenemos 94.500. Después, en el de desplazamiento de las y, pues viene siendo la misma dinámica. Tenemos integrales de 0 a 2 por el primer tramo, de 2 a 4 en el segundo tramo y de 4 a 6 en el tercer tramo, y después la viga de 0 a 4. Las ecuaciones son: en el primer tramo, menos 21.800 más 5.000x, que es la repetición de la m original, pero ahora se va a multiplicar por 4, que es la my. Ese 4 se repite en los siguientes dos tramos, y pues lo que tenemos como m original también viene siendo la misma que utilizamos en la mx, y va a ser la misma que se va a utilizar en la rotación, porque como sabemos la m original es igual en los tres tramos y es igual la multiplicación también. Lo que cambia en las integrales es la multiplicación por el momento xy o de la rotación. Entonces esta, pues ya resumida, tenemos que nos da menos 2.9 por 10 a la 5. Es un número pequeño, es un número muy alto. Luego pasamos a la rotación. En la rotación se repite la mo, pero ahora se va a multiplicar por el momento de la rotación, que viene siendo 1. Si recuerdan, en el diagrama de
de esa carga virtual, pues como es un momento que se transmite por todo el marco, va a ser 1 siempre. Entonces la multiplicación de la m original se multiplica por 1, que vendría siendo la m de la rotación. Todo eso después de integrar con los mismos valores de cada tramo, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 0 a 4, nos da un valor de menos 74.866.66. Después pasamos a las deltas minúsculas, y estas tienen la misma logística. También los tramos son de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 0 a 4, pero estas sí tenemos una extra que viene siendo la columna del punto D a C, y esta va de 0 a 4.5, que es la longitud de esa columna. Entonces tenemos la primera, delta minúscula XX, viene siendo la multiplicación del momento en X por el momento en X, o momento en X al cuadrado. 1.5 menos X al cuadrado, más la integral de 2 a 4 de 1.5 menos X al cuadrado, más la integral de 4 a 6 de 1.5 menos X al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la misma ecuación en los tres tramos. Donde ya cambia es en el tercer tramo de 0 a 4, donde ahora tenemos 4.5 al cuadrado, y en el quinto tramo de 0 a 4.5 tenemos X al cuadrado. Todo esto para un valor de 142.87. En la delta minúscula de y tenemos también los números van a ser al cuadrado, porque va a ser una multiplicación de la matriz, del momento y por el momento y. Entonces en la primera de 0 a 2 tenemos 4, que se repiten 2 a 4 y 4 a 6, y cambiamos en de 0 a 4 del tramo de la viga, donde ahora es x cuadrada. En la última columna también tenemos un 0, por lo que se elimina, y nos da un valor de 117.33. Después el desplazamiento por la rotación cuadrada viene siendo de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 0 a 4, y tenemos otra vez de 0 a 4.5. Aquí pues va a ser 1 en todas, porque como es el momento ya veíamos que era 1, y como es al cuadrado es 1 por 1, entonces 1 también, para lo que nos da un valor de 14.5. Las que se repiten vienen siendo las delta minúsculas de XY, porque también es igual la de YX, y la de X rotación, porque también es igual a la de rotación X, o la de delta minúscula Y rotación, que es igual a la de rotación Y. Ahí tenemos también los valores de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6 y 0 a 4. Se repiten todos estos porque vienen siendo los tramos que ya estamos manejando del marco, y las ecuaciones pues vienen siendo para el de XY la multiplicación del momento en X por el momento en Y, 1.5 menos X por 4. Este se repite en los primeros tres tramos y cambia en la viga, que es de 0 a 4, donde tenemos menos 4.5 por X. Todo esto va a darnos un valor de 72. En el de delta X rotación, que viene siendo el penúltimo en la foto, vemos que nos da un resultado de menos 37.12, y en el último de Y rotación nos da un resultado de 32. Por último, para finalizar con esta parte, vemos que tenemos el módulo elástico otra vez de 2.3875 por 10 a la 5 y una inercia de 0.0026. Estas se calcularon previamente con las características de la sección que vimos al principio del video. Después, con la utilización de la álgebra lineal, que también vamos a retomar más adelante esto, vamos a insertar todas estas variables que ya tenemos aquí incógnitas en una matriz de 3×3, la cual vamos a elevar a la menos 1 y vamos a multiplicar por un vector resultado. Todas estas también incógnitas las estamos dividiendo entre el módulo de elasticidad y la inercia, porque esta es parte de nuestra ecuación que habíamos visto en la compatibilidad. Entonces se tienen que mantener también, si no, no estamos tomando en cuenta las características del material, que obviamente son razón inerte de los resultantes que vamos a obtener en las reacciones. Con ayuda de la álgebra lineal y utilizando esta matriz de 3×3 multiplicada por el vector resultado, que vienen siendo estos tres de aquí negativos, y obviamente haciendo la menos 1, esta matriz de 3×3 es una herramienta que podemos tener para despejar estas tres variables que necesitamos. Como sabemos, la solución de ecuaciones nos ayuda jugando con matrices y vectores para encontrar resultados más fácilmente, porque de otra manera despejar esto hubiera sido todo un show. Entonces lo que hacemos es
insertar en una matriz de 3×3 estos valores así como los ven. Aquí están todos divididos entre EI, que es constante, multiplicados por el vector resultado, que también está entre EI cada uno, negativo. De esta manera despejamos R de X, R de Y y el momento debido a D. ¿Qué nos da esto de resultado? Ya lo vimos ahorita en ese mat. Podemos utilizar una calculadora también que haga integrales, pero que puedas también usar matrices, y nos da de resultado 1543.87, 2351.49 y 3926.56. Esto vendría siendo a manera de vector, y este vendría siendo la reacción en X, la reacción en Y y el momento en el punto. ¿En qué punto? Pues en D. Entonces con eso ya despejamos las tres incógnitas, del empotramiento en D. Ya podemos entonces utilizar la física común y el despeje común que hemos visto años atrás para poder encontrar los valores en el empotramiento en A. Ya teniendo las tres reacciones que necesitábamos, las insertamos en el marco original de todos los originales, el que sí tiene el empotramiento en D, que es la D, y vamos a insertar las reacciones. Como sabemos, pues va en contra, porque las fuerzas van hacia la izquierda y estas van hacia abajo, entonces tenemos que poner la reacción hacia arriba, hacia la izquierda, y el momento pues va a girar hacia allá también. Entonces la de Y tenemos que es 2351.5, la de X tenemos que es 1543.9 y el momento tenemos que es 3926.5. Ya teniendo estas reacciones podemos hacer por sumatoria simple despejar MA, RX, RAX y RAY. Entonces hacemos sumatoria de momento Z es igual al momento A, que no conocemos, menos 2550, que es la primera fuerza, que está a 2 metros, menos 2550, que está a 4 metros, la segunda fuerza, menos 850 por los 4 metros, pero a la mitad, por 2 metros, menos 3926.5, que es el momento que ya tenemos de este lado. Y también estos momentos que están a 1.5 de altura. Estas reacciones, están a 1.5 de altura, pero también tienen acción. Esta tiene una acción a 4 metros y esta tiene una acción a 1.5, entonces menos 2351.5 por 4 metros y menos 1543.9, que está a 1.5 metros. Sumando todo esto y ya despejando, tenemos que el momento en A tiene un valor de 6151.6 kilogramos fuerza por metro. Hacemos la misma sumatoria, pero ahora para las fuerzas en Y, y tenemos que las que van para arriba es la reacción a Y, no lo sabemos cuál es, menos 850 multiplicado por los 4 metros y porque esta reacción también va para arriba, 2351.5. Esto debe darnos igual a 0. Después de despejar obtenemos una RAY con un valor de 1048.5 kilos. Y por último, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos las que van a la derecha, 2.5, bueno, vamos a poner 2500. 2500 por 2 porque son 2, menos la que va a la izquierda, RAX, que no la conocemos, y menos la otra que sí tenemos, 1543.9 igual a 0. Obtenemos una reacción en X con un valor de 3456.13 kilogramos fuerza aquí también. Y ya por último, ya cuando tenemos las reacciones en los 3 y 3 reacciones, antes de terminar,
Vamos a hacer los diagramas normales, cortante y momento de nuestro marco ya terminado. Cabe recalcar que vamos a utilizar un observador en el centro para saber si vamos a utilizar positivos o negativos los momentos. ¿A qué me refiero? A que cuando las fuerzas deflexionen, por ejemplo, esta así, así, esta así, vamos a generar momentos positivos porque la carita está feliz, acá también momento positivo porque la carita está feliz, y acá también porque la carita está feliz. Esto tiene que ver meramente con la manera de proceder de cada quien. Puedes poner el observador afuera y utilizar caritas tristes como tú gustes, no pasa nada. Lo importante es que los resultados al final den. Empezamos primero con el diagrama de fuerzas normales. Sabemos que esta barra la comprimen una fuerza que va hacia arriba de 1048.5, que es la que sacamos aquí arriba en la reacción, y aquí abajo se transporta también la que estamos bajando al otro lado. Por ende va a ser un cuadrado de compresión, rectángulo, disculpen, rectángulo de compresión con ese valor, 1048.5. En la barra de arriba sabemos que las fuerzas que la comprimen son las de la reacción 1543.9. Entonces basta así, tener así, con un valor de 1543.9. Y en la otra columna, punto DC, tenemos también una que entra por aquí de 2351.5. Entonces esta la va a comprimir así. Aquí tenemos nuestro diagrama de normales. Vamos ahora a hacer el de cortante, que es el de la OB. Sabemos que tenemos una reacción de 3456.1 que va hacia la izquierda, entonces lo vamos a poner negativo. Y no subimos, subimos y no pasa nada durante los primeros 2 metros. Pero llegando a los 2 metros tenemos una fuerza que va hacia la derecha. Entonces va a bajar 2500 y subimos otra vez igual. Y a los últimos 2 metros vamos a tener los otros 2500 para luego subir y acabar. ¿Qué puntos tenemos aquí? Pues le vamos a restar a 3456 2500 para tener 956 aquí. Y en este lado menos 1543. Me estoy omitiendo las decimales para hacerlo más rápido. Después en este lado, como tenemos 1543, vamos a las fuerzas verticales. Sabemos que empezamos con una que se transmite de 1048.5, perdón, que va hacia arriba. Entonces en esta parte vamos a tener los 1048.5 que van hacia arriba, aquí se van desde abajo. Entonces aquí tenemos el punto 1048.5 y de aquí va a empezar a subir hasta los 2351.5 que se causan de multiplicar 850 por los 4 metros. Bajamos. Y en este último lado tenemos la reacción del otro lado que va 1543.9. Y si se fijan, esta 1553 es la misma que acá, negativa. Entonces cuando lleguemos aquí va a desaparecer porque esta se transmite aquí y vuelve a salir por acá. Y ya desapareció. Entonces tenemos que cerrar en 0. Ahí está nuestro cortante. Muy bien. Por último, la de momentos. Esta sí es un poquito más complicada, más elaborada. Pero no se preocupe, sí funciona. Tenemos que empezamos con 6151.6, que es el momento con el que empezamos de este lado. Y como va en contra de las manecillas del reloj, vamos a ponerlo como negativo. Entonces empieza de este lado. Y se va a mover, se va a mover, se va a mover hasta llegar. Le restamos esta área de aquí. Esta vendría siendo el área 1, esta el área 2, esta el área 3. Y aquí el área... No, esto nos lo dejamos para después. El área 1 es 3456.1 por los 2 metros. Entonces le estamos restando casi 7000, por lo que nos da un resultado aquí de 774 en este punto. Pero ya pasamos al otro lado. De aquí tenemos ahora una pendiente menos inclinada de los siguientes 2 metros que la causan esta área. Como vemos, seguimos bajando para allá y ahora baja a 2664.5
Y por último esta área que está del otro lado cambia el sentido, entonces ahora vamos para acá a un punto que nos da 416.7. Este 416.7, como se fijan, no quedó en cero, por ende lo tenemos que empezar aquí arriba también. 416.7. El momento se conserva en toda la viga. Entonces aquí ya tenemos como es una fuerza distribuida, tenemos que tiene que ser una parábola, entonces lo que va a pasar es aproximadamente esto, en un punto mínimo que según el StatPro de 210.5 para luego un punto máximo de 3003.7. Este también se mantiene y como se mantiene tenemos que empezarlo acá, 3003.7. Y si se fijan, ese 3003.7 lo vamos a bajar como hasta por acá, que es lo que resulta de mover la reacción por los 4.5 metros y nos va a dar 3926.57, que cierra exactamente con los 3926.5 del otro momento. Tenemos un cero exacto aquí. Variables más, decimales más, decimales menos, es cuestión de precisión. Estos datos los puedes corroborar con un programa de análisis estructural como el STAT o el RISA también, y corroboramos estos datos para luego mantener estos diagramas. Con eso finalizamos nuestro método de las flexibilidades, obteniendo las reacciones que necesitábamos y los diagramas normales, cortante y momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos después.